Por su trato amable, cordial e incluyente, su palabra franca, sincera y divertida, y por su lucha constante de sacar lo mejor de cada persona, el profesor Amador Gutiérrez Gallo es uno de los más queridos de nuestra institución. Aunque la Universidad Autónoma de Aguascalientes nació con una vocación marcadamente humanista, fue con la integración de Amador Gutiérrez a la planta docente que el valor del humanismo en nuestra alma mater se consolidó. El día de hoy en Universitarios de Corazón, Amador Gutiérrez Gallo. Comenzamos. Desde niño, Amador Gutiérrez Gallo se formó en la disciplina y en el trabajo, pues además de sus estudios de primaria, tenía que levantarse en la madrugada para colaborar en las tareas familiares. Mi familia viene de los Altos de Jalisco, de la zona de San Miguel el Alto y Jalostoditlán, San Juan de los Lagos. Mi padre, Enrique Gutiérrez Romo, nació en un rancho como a 2 kilómetros. Ahora hay una referencia muy conocida porque se hizo famoso Santo Toribio Romo. Y entonces el rancho de mi papá, donde él nació, está como a 2 kilómetros, 2 o 3 kilómetros de Santana, donde nació este santo. Entonces allí nació pues un miembro de 18 hermanos, de una familia de 18 hermanos, de los cuales vivieron 11, los otros se murieron pequeños, no recién nacidos, sino algunos por las enfermedades que entonces no tenían cura y otros por accidentes en el campo, apachurrados por una puerta, en fin. Mi madre de San Juan de los Lagos, de un rancho que se llama El Tule, el rancho de mi padre se llama La Escondida, y efectivamente está escondido, ya que el otro se llama El Tule, pero ella quedó huérfana desde los 3 meses de edad, y mi abuelita jamás se volvió a casar, aunque era una viuda muy joven, de 22 años, jamás se volvió a casar, y se vino aquí a Aguascalientes. Entonces mi mamá hizo su vida aquí en Aguascalientes. En tiempos de la cristiada, mi papá estuvo expuesto a una horca y entonces se salvó de ella por una especie de chantaje. Aprovechó que el capitán se estaba quejando de que, pues, tanta lucha, tanto muerto, tanto sufrimiento, decía él, pasando hambres, lluvias, fríos, y ni siquiera sabemos por qué andamos peleando. Siquiera los cristeros, pues ellos luchan por Cristo, pero uno pues no sabe ni por qué. Y mi papá aprovechó la coyuntura, platicaba él, y le dijo, bueno, capitán, pues si gusta que yo le traiga algo de comer. Y el capitán le dijo, no, lo que quieres es librarte. No, pues póngame una escolta y pues yo no me puedo fugar. Y ya, le puso la escolta y fue mi papá y consiguió allí en los ranchos pues lo que había: cecina, quesos, tortillas. Y bueno, le dijo el capitán, pues por esta te salvaste, vete, pero a la próxima que te agarremos no te libras. Y entonces mi papá se vino aquí a Aguascalientes. Él estaba casado con su primera esposa, y al venirse aquí a Aguascalientes ella murió de enfermedad, y luego conoció a mi mamá mucho más joven, 25 años más joven que mi papá. Él tenía 50 años cuando se casó con mi madre y mi madre tenía 25. Y mi madre ella se llamaba Romana Gallo Campos, también apellidos de por allá, los milagros todos.
Mi papá cuando se vino aquí compró un rancho con la herencia de mi abuelo de allá de los Altos de Jalisco, compró un rancho aquí en San Francisco de los Romos que se llama El Refugio y allí nací yo en 1945. Pues fue una niñez muy rara para el esquema convencional. Yo ahora veo los niños de 8 años y medio, 9 años y no me puedo imaginarme a mí mismo levantándome a las 4:30 de la mañana a ordeñar vacas a esa edad, cosa que ahora valoro. ¿Por qué? Bueno, pues porque me enseñé algunos trabajos y sobre todo porque creo que eso me ayuda ahora a entender a muchas personas que se mueven en el ámbito del campo y en el ámbito pues, del ganado. Puedo adelantar un poco como anécdota. Yo creo que el curso que más agradable que yo di en la universidad es uno que di a ordeñadores y a cultivadores, agricultores de la posta. Yo me sentí en el mole y agradezco a ellos que también el primer día llegaron así medios cohibidos, pero seguramente que se hizo esa empatía porque al día siguiente llegaron así como muy, pues ya muy confiados y ese mi gallo, ¿a qué horas comenzamos, no? Entonces, ahora agradezco, pero en aquel tiempo para mí era muy duro, para nosotros era muy duro que mi papá a las 4:30 de la mañana nos levantara y con todo el ritual, es decir, una familia católica, practicante, entonces lo primero que se hacía a las 4:30 de la mañana era rezar toda la familia. La voz de mi papá era una voz aguardientosa, así maciza, y se oía la voz, por la señal de la Santa Cruz, y había que rezar. Y a nosotros nos costaba mucho trabajo porque pues se enderezaba uno, pero tenía uno mucho sueño y al rato, no sé si vayan a editar esto, porque utilice uno para, decía mi mamá, luego se colimpinan, porque pues el sueño nos vencía, ¿verdad? Y ya no aguantábamos. En ese sentido yo digo que fue una infancia pues rara para el común de los niños citadinos. Yo creo que para los niños del campo no era raro y de alguna manera, aunque vivíamos en los arrabales de entonces de la ciudad que era la colonia Altavista, de todas maneras el ambiente en el que nos movíamos era un ambiente más bien campesino. Aparte que era a la orilla de la ciudad, allí teníamos el establo frente al templo de San Felipe, lo que era una capilla entonces. Vinimos a dar aquí a Aguascalientes porque allá en el rancho del refugio nos robaron 3 veces y mi papá identificó siempre quiénes habían robado y lo que siempre sucede, la impunidad, ¿eh? Él era amigo del ingeniero Ortega Douglas porque tenía la hacienda de la Trinidad ahí cerquita y entonces como campesinos allí se comunicaban y cuando él fue presidente municipal y luego gobernador, le decía, don Enrique, vamos arreglando ese asunto. Y mi papá, pues nunca creyó mucho en los políticos. Y gracias, ingeniero. Y alguna cosa así pretendieron arreglar. Él recogió una silla de montar y se la detuvieron como unos 3 meses porque era el cuerpo del delito. Pero llegó un momento en que mi papá agarró su silla y se fue. Dijo, no, pues ustedes no tienen para cuándo. Entonces, por eso él vendió el rancho para evitar dificultades ahí. Y hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, y sobre todo gente de los Altos, pues se mataban por un puño de canicas. Y entonces, como que mi papá dijo, no quiero entrar en esos conflictos, yo sé quiénes están haciendo esto. Y nos vinimos, y se vino pues a donde se venía la mayor parte de la gente de allá de los Altos de Jalisco, que fue el barrio de Guadalupe, y la extensión del barrio de Guadalupe, que es la incipiente colonia Altavista. Y junto con el trabajo de levantarnos a las 4:30 de la mañana, mi madre, que había sido maestra habilitada, porque ella no estudió normal, pero había sido buena alumna, y de eso, pues con eso se ayudaba económicamente, sí quería que estudiáramos. Para mi padre el estudio no tenía importancia, tenía importancia el trabajo, había que enseñarse a trabajar.
Y obviamente mucho menos era importante para las mujeres, ¿no? Pero mi mamá sí insistía mucho en la necesidad de que entráramos a la escuela. Entonces era una combinación bastante difícil porque nosotros teníamos que levantarnos muy temprano, ir a la escuela. Frecuentemente, por no decir siempre, no nos saciábamos porque del establo te echabas un chorrito de agua y a veces pues ya el pelo no iba limpio, ¿no? Y eso producía mucha pena porque los demás niños iban más limpios. A pesar de que la primera maestra, y debo decirlo, la primera maestra que tuvimos fue una religiosa que yo amo hasta ahora, durísima, era todavía de regla, te sacaba tiritas de los cajones de jabón, tú has de recordar que el jabón amarillo venía en cajones de madera, pues ella sacaba unas tiritas y con eso entrábamos, tendríamos que entrar con las manos así, con un pañuelo limpio en la mano, las uñas recortadas y las manos limpias. Pero, por ejemplo, mi ropa pues a veces no era muy limpia, yo no llevaba zapatos, yo llevaba guaraches y a veces los guaraches iban llenos de estiércol, y en alguna ocasión, pues eso fue motivo, en algunas ocasiones fue motivo de burla, y eso pues le cala a uno, burla porque pues me decían, ¿y qué haces? No, pues ordeño vacas. Pero en fin, así fue la infancia, pero tampoco me quejo porque también jugábamos mucho. Como la colonia Altavista no tenía agua, no tenía luz, no tenía... Entonces, pues el terreno era para nosotros. No había camiones urbanos, pocos coches. Entonces, pues jugábamos al béisbol, jugábamos fútbol, jugábamos vóley también, que algo en la escuela nos habían... Entonces, era un mundo, pues de alguna manera, fuera del contexto cultural de la ciudad. Ahí en Altavista había muchos muchachos, entonces famosos porque usaban marihuana y los conocíamos. No era tan común ahora usar las drogas, entonces los marihuanos conocidos ahí de nosotros, pues también convivían y nosotros, pues no, sí, decíamos el chico marihuano o Tomás el marihuano, pero no había mayor problema por esa convivencia. Los amigos del barrio los conservo, algunos ya murieron, los conservo, y la verdad en el conjunto ahora revaloro mi niñez, y fue una niñez muy productiva. En algunos momentos no tan feliz como algunos niños, no, pues mi infancia fue muy feliz. Pues no, porque en ese sentido de felicidad, de no tener dificultades, no puedo decir. Mi papá era sumamente estricto y obviamente a los 8 años, 9 años, 10 años, uno se equivoca en el trabajo y mi papá arreglaba los asuntos, la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, pues arreglaba los asuntos con golpes y pues eso va uno como guardando esa sensación de que uno no la hace, que uno está mal, que uno se equivoca, pero bueno, pues así fue.